Ya, bueno, como les dije ayer en la presentación anterior, hoy día vamos a terminar con este video, vamos a terminar los temas correspondientes a enfermedades intestinales. Y lo único que nos quedaría pendiente sería los temas de hígado, vía biliar y páncreas. ¿Ya? Eso yo creo que mañana se lo subo o durante el fin de semana, quizá, depende. ¿Ya? Voy a tratar de subírselos mañana. ¿Ya? Este video va a ser evidentemente más corto que los anteriores porque son temas que son un poquito más breves, así que bueno, debería ser más corto. Espero que sea más corto. Em, pero bueno, sí, sí, va a ser más corto. ¿Ya? Voy a tratar, lo voy a intentar. ¿Ya? Igual lo intenté en los otros, pero bueno, intentarlo, ¿cierto? Es el primer paso al fracaso, como diría mi papá. Bien, pues entonces los temas que vamos a ver ahora son síndrome de intestino irritable, enfermedad diverticular y los temas de isquemia mesentérica. ¿Ya? Bien, entonces para partir vamos a comenzar con el síndrome de intestino irritable. Em, Bien, hoy en día ya el síndrome de intestino irritable es considerado como un trastorno similar a lo que hablábamos en la fisiopatología de la dispepsia, es considerado como un trastorno en el eje o en la interacción, las interacciones en el eje cerebro-intestinal. Y clínicamente, ¿cierto? Incluso probablemente algunos de ustedes tengan esta condición. Lo más común es que se presente con un cuadro crónico de dolor abdominal con más o menos trastornos de el hábito intestinal, ¿ya? Es una enfermedad de alta prevalencia. Desconozco la verdad las cifras en Chile, pero me imagino que no deben estar muy lejanas a las cifras del resto del mundo, donde la prevalencia estimada en la población anda como por el 10%. Sin embargo, es muy probable que esa prevalencia esté eh, subestimada, ¿ya? Es decir, que haya poco reporte porque eh, las personas en general o muchas personas que tienen esta condición eh, no consultan, la tratan con modificaciones de su dieta, con tratamientos sintomáticos con medicamentos de venta libre, ese tipo de situaciones, entonces hace que la prevalencia reportada sea menor a lo que sea real, es probable, ¿cierto? Y por supuesto es más común en mujeres por razones que vamos a tratar de dilucidar un poquito más adelante, y tiene una prevalencia mayor en la adultez temprana y la adultez media. Ya es poco común que debute un síndrome de intestino irritable en edades más tardías. Eh, por ejemplo, la edad de debut habitual de un síndrome de intestino irritable es la edad de nosotros, ¿cierto? Más o menos en los 20, 25, 30 años, por ahí parte, ¿ya? Em, y hay una clara asociación epidemiológica del síndrome de intestino irritable con trastornos psiquiátricos como los trastornos de ansiedad y los trastornos del ánimo, particularmente con la depresión. Y esta es una enfermedad que, si bien es cierto, no es clínicamente necesariamente tan grave, sí tiene un impacto considerable en la calidad de vida. Esto yo creo que ya lo mencioné en algún momento. A ver, voy a aquí, acá, ¿ya? Entonces, como decía, voy a ajustar esta cosa. Como yo decía, entonces esto tiene que ver eh, central, ¿cierto?, en un trastorno en las interacciones entre o en el eje cerebro intestinal, ¿ya? Intestinal. Y independientemente, ¿cierto?, de la
del mecanismo subyacente que hasta el momento permanecen poco determinados, clínicamente entonces vamos a tener dos fenotipos. Creo que esto lo mencioné en algún momento. Hay pacientes con síndrome de intestino irritable donde existe predominio de diarrea. Ah, sí, esto lo mencioné en constipación. ¿Ya? Y hay algunos pacientes que tienen predominio entonces de constipación. Y normalmente en el fenotipo clínico estos pacientes muchas veces fluctúan entre periodos de diarrea con periodos de constipación. O pueden tener claramente no esta alternancia, sino que una predominancia hacia aumento de la frecuencia de movimientos intestinales o su disminución. La etiología es desconocida, eso lo vamos a anotar acá. Etiología desconocida, ¿ya? Hasta el momento. Es una de las enfermedades por su prevalencia que está siendo muy investigada, ¿ya? Pero en general tiene que ver con trastornos de la motilidad, como vamos a hablar, aumento de la sensibilidad, parecido a lo de la dispepsia, aumento de la sensibilidad del eje cerebrointestinal a los estímulos viscerales. Entonces, eso también lo vamos a anotar. Entonces, trastorno de la motilidad y un aumento de la sensibilidad o hipersensibilidad, ¿cierto? Visceral. Hipersensibilidad visceral. Y hoy en día, ¿cierto? Lo que está muy en boga en investigación es la contribución del síndrome o los síndromes o las condiciones donde existe sobrecrecimiento bacteriano, es decir, lo que hablábamos en la clase bacteriano, lo que hablábamos en la clase anterior que se denomina disbiosis, es decir, una alteración similar a lo que ocurre en la enfermedad inflamatoria intestinal, es una alteración de la relación entre la microbiota comensal y el sistema inmune de las mucosas. Y además, por otro lado, existe una teoría infecciosa, es decir, de un eventual origen infeccioso o post-infeccioso del síndrome de intestino irritable, es decir, que después de algo parecido a lo que ocurriría, por ejemplo, en el caso de la intolerancia a la lactosa y en su forma congénita adquirida tardía. Si ustedes recuerden, si no lo recuerdan, repasen ese video donde después de un episodio de una gastroenteritis viral, bacteriana, parasitaria, etcétera, se adquiere esta hipersensibilidad eh, y el paciente, y a partir de esa hipersensibilidad y de la lesión inflamatoria de la mucosa, aparece la intolerancia o el déficit, o se acelera el déficit de la acción de la lactasa y aparece la intolerancia. Aquí sería algo similar. El trastorno de la motilidad intestinal aparecería como consecuencia de un trastorno de la pared del intestino secundario o que ocurriría posteriormente a una infección. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas están dando vuelta en el síndrome de intestino irritable. En cuanto a su definición clínica, vamos a aquí, como buen trastorno funcional, de momento, para el diagnóstico de esta condición se utilizan actualmente los criterios Roma 4. ¿Qué dicen los criterios Roma 4? Que debemos tener un paciente con historia de dolor abdominal de curso recurrente, con un criterio temporal, al menos un día por semana en los últimos 3 meses y habiendo iniciado los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico, con asociación de 2 o más de los siguientes criterios. Estos síntomas tienen relación con la defecación,
Estos síntomas están asociados con un cambio en la frecuencia defecatoria o estos síntomas están asociados con un cambio en la forma, es decir, o en la apariencia de la caca, ¿cierto? De las heces, ¿ya? Entonces, dos o más de estos criterios asociados a la evolución temporal del dolor abdominal. Y los subtipos, como yo decía anteriormente, existen los pacientes con síndrome de intestino irritable en los cuales predomina la constipación, aquellos en los cuales predomina la diarrea, aquellos que tienen un carácter más bien alternante o mixto y algunos donde no existe una predominancia ni de uno ni de otro, ni existe alternancia entre la diarrea y la constipación, sino que no es posible clasificarlos porque no hay ningún síntoma o grupo de síntomas predominantes o síndrome de intestino irritable no clasificado. Esos son entonces los criterios actuales, los Roma 4, para la definición del síndrome de intestino irritable. Ahora, en la fisiopatología, a pesar de que efectivamente la etiopatogenia todavía no hay una buena definición, no se sabe bien o no se han determinado claramente los gatillantes, se piensa que hay gatillantes luminales, hay otros gatillantes ambientales, lo que yo decía, el rol del sobrecrecimiento bacteriano o lo posinfeccioso, todavía no se ha podido identificar, ¿ya? Y entonces, como ocurre en muchas enfermedades humanas, cuando existe una fisiopatología que se resiste a su clarificación, a su elucidación, lo más probable es que estemos ante una enfermedad de naturaleza multifactorial, ¿ya? Eso lo vamos a notar acá. Entonces, muy multifactorial, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de estos factores? Bueno, donde hay consenso efectivamente, ¿ya? Es que esto subyace o lo que está presente prácticamente siempre es un trastorno de la motilidad, ¿ya? Entonces eso lo vamos a notar, ¿ya? Número uno, trastorno de la motilidad. Pero no solamente, ¿cierto? En cuanto a la función gastrointestinal, vamos a estar hablando de un trastorno de la motilidad, sino que en el sistema digestivo de los pacientes con síndrome de intestino irritable se pueden identificar, además de la dismotilidad, se puede identificar trastornos de la permeabilidad, trastornos de la secreción y trastornos de la sensibilidad, que eso es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, por ejemplo, los individuos o los pacientes que tienen, y esto depende mucho los hallazgos que se obtengan de, entre comillas, el tipo de síndrome de intestino irritable que tenga el paciente. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable con predominio diarreico tienen tiempos de tránsito colónico. ¿Se acuerdan que más o menos se demoraba 8 horas en promedio, 7, 8 horas el tránsito colónico? Estos pacientes tienen un tránsito colónico reducido. Entonces, vamos a notar eso. O sea, por ejemplo, en los pacientes con diarrea, ¿ya? Donde existe ese predominio, disminuye el tiempo de tránsito colónico. Entonces tienen un tránsito colónico acelerado. Y por otra parte, y esto se piensa que tiene que ver, la serotonina acá es un factor central, ¿ya? Se piensa que asociado a este aumento de la serotonina que se ha verificado en la mucosa, en la pared del intestino de estos pacientes, ¿cierto? Con diarrea, en segundo lugar, tienen aumento de la permeabilidad intestinal, aumento entonces, de la permeabilidad intestinal. Em, en cambio, ¿cierto? Los pacientes con predominio de constipación,
donde, como dice acá, efectivamente hay o se les verifica un menor número, Marcos Santibáñez. Hola Diego, necesito que me envíes las notas asociadas a Solemne 2 BCM. Saludos. Ah, no sé. ¿Qué notas? ¿Hay notas? Ah, los trabajos. Ya. Ah, voy a ponerle nota entonces. Ya. Pues. Ah, y hay que hacer un control de virus. Em, bueno, ahí veo cómo lo hago. ¿Qué estaba diciendo? Ah, entonces en los pacientes con constipación, al contrario de los pacientes con diarrea, estos pacientes presentan una disminución en el número de células enterocromafines en el intestino. En cambio, los pacientes con diarrea tienen aumento del número de células enterocromafines, particularmente en el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Entonces, ¿qué es lo que puede estar dando vuelta acá en ese grupo de pacientes? Después de una infección, ¿cierto? Intestinal, como parte de la respuesta inflamatoria, em, eh, asociado a algún polimorfismo genético probablemente, que son factores que todavía no están bien identificados, son desconocidos, ¿ya? Se sabe, por cierto, que el síndrome de intestino irritable tiene agregación familiar, pero al igual que esto es controversial, al igual que en el caso de la infección por Helicobacter pylori, porque en el caso de la infección por Helicobacter pylori y la dispepsia o la enfermedad ácido péptica asociadas a la infección por Helicobacter pylori, si ustedes recuerdan, yo decía que o bien era porque genéticamente esa familia presentaba alguna predisposición para la infección, o bien porque esa familia se infectaba toda por alimentos con Helicobacter pylori. Entonces, no se sabe todavía bien si eso es o genético o es porque todos comen lo mismo y todos se infectan. No sé si me explico. Acá sería lo mismo. No se sabe bien si en este caso, en los pacientes con síndrome de intestino irritable diarreico o predominantemente diarreico, en la forma postinfecciosa es porque esos pacientes se infectaron todos o esa familia se infectó toda por el mismo bicho, que es muy probable porque se supone que en una misma familia comparten, ¿cierto? Alimentos y hábitos de procesamiento y todo eso, o si es que hay algún factor genético que hace que se produzca esa agregación familiar. Eso todavía no está bien determinado, ¿ya? Entonces, los factores genéticos están o todavía son desconocidos en esta enfermedad. Em, ¿Y por qué estaba diciendo eso? Ah, porque estaba hablando de la constipación, donde efectivamente en los pacientes con constipación se verifica un menor número de células enterocromafines en la pared intestinal, en los pacientes con constipación. Y estos pacientes, ¿cierto?, tienen mayores tiempos de tránsito colónico, es decir, es decir, el contenido intestinal se demora más en atravesar el colon y por otra parte, a diferencia de los diarreicos, ¿cierto? Tienen menor permeabilidad intestinal, ¿ya? Menor permeabilidad intestinal. Em, eh, ahora, ¿con qué se relaciona esto? No solamente factores locales como las células enterocromafines y la serotonina, si la tienen en mayor o menor proporción, sino que también tiene que ver con desregulación del eje cerebrointestinal, como yo decía, y en la función de las células neuroendocrinas o de las neuronas que están presentes en los ganglios dorsales. Eso también vamos a notar acá. Entonces, alteración de las células neuroendocrinas o alteración, ¿cierto?, en la función de las neuronas de los ganglios dorsales.
¿ya? Que eso también estaría presente en estos pacientes. Entonces, las células enteroendocrinas, puede haber proliferación de mastocitos, eso también lo voy a anotar por acá, proliferación de mastocitos. Por lo tanto, también habría un componente alérgico. Se liberarían ciertos neuromediadores intrínsecos, como la serotonina, o incluso también periféricos, mediadores inflamatorios. También tendrían un rol las hormonas sexuales, particularmente los estrógenos. Todo eso es lo que se está tratando de entender respecto de la fisiopatología de estos grupos. Entonces, trastorno de la motilidad que estaría asociado a estos componentes. En segundo lugar, tendríamos un trastorno de la sensibilidad visceral. ¿Ya? Eso lo vamos a notar acá también. ¿Ya? Entonces, tendríamos hipersensibilidad visceral. ¿Ya? O hiperalgesia visceral, por supuesto. Hiperalgesia visceral. Particularmente hipersensibilidad visceral a la distensión del intestino. Entonces, estos pacientes, como yo decía en el caso de la dispepsia, que nosotros, por ejemplo, es un proceso inconsciente, completamente inconsciente en mayor medida, ¿cierto? La distensión del esófago, las ondas peristálticas primarias y secundarias del esófago después de una deglución. Nosotros no sentimos la apertura del esfínter esofágico inferior, no sentimos la acomodación gástrica del quimo, no sentimos la mezcla del quimo por parte del estómago, no sentimos la relajación del píloro, no sentimos las contracciones del antro pilórico para vaciar su contenido hacia el duodeno. Todo eso no lo sentimos nosotros. Entonces, en los pacientes con dispepsia, probablemente por el Helicobacter pylori, como habíamos dicho en esa clase, todos esos procesos se hacen conscientes y generan síntomas, dolor, disconfort, pirosis, ese tipo de situaciones. Acá pasaría algo parecido, ¿ya? Por factores como yo decía que todavía no están bien claros, estos pacientes eh, tendrían esa hipersensibilidad, esa hiperalgesia ante la distensión del intestino. Nosotros cuando el contenido intestinal avanza por nuestros intestinos, y va distendiendo las distintas porciones del intestino, nosotros eso no lo sentimos. Típicamente, ¿ya? Lo que sí podemos sentir, por ejemplo, son las contracciones tipo borborismo, eso todos lo sentimos cuando, y nos acusa muchas veces cuando no hemos desayunado, por ejemplo, que, por ejemplo en mi caso es una situación bastante común los días de semana, porque los fines de semana sí desayuno y muchas veces tomo un post-desayuno. Porque después del desayuno hay, el fin de semana, después del desayuno hay un tutito, ¿cierto? Y después que es el tutito post-desayuno, y después del tutito post-desayuno hay un segundo desayuno. Pero en los días de semana yo no desayuno, entonces en palabras simples, no suena la guata. Ya, eso sí se puede sentir, es evidente que se siente. Pero me refiero a la motilidad intestinal normal, a la distensión normal, que uno no la siente, estos pacientes sí la sienten y es más, les duele. Entonces, por eso se produce el dolor abdominal. La causa es desconocida, insisto. Podría ser un mecanismo periférico, podría ser un mecanismo local, de hipersensibilidad local, podría ser una hipersensibilización a nivel del sistema nervioso central, como en el caso de la dispepsia, pero son en realidad trastornos bidireccionales en la interacción cerebro-intestinal. Y también tendría un rol que tendría su origen genético en la función de las células que secretan serotonina, ¿ya? Serotonina. De nuevo, la serotonina sería muy importante en la modulación de las respuestas
de hiperalgesia o las respuestas nociceptivas en este proceso. ¿Qué más tendría que ver? Tendría que ver, por ejemplo, las disbiosis. La disbiosis podría, a la alteración de la microbiota normal, podría ser que nuestra microbiota comensal liberara metabolitos que son estimulantes de los movimientos intestinales o que activan el sistema inmune y por lo tanto se generaría, achis, perdón, se generaría inflamación y por ende respuesta nociceptiva y trastornos de la permeabilidad y trastornos de la secreción y etcétera, etcétera. Similar a lo que veíamos en los mecanismos de diarrea. Entonces, yo diría que hoy en día la fisiopatología del síndrome de intestino irritable va por este lado, a lo cual se le sumaría las, entre comillas, nuevas teorías, ¿ya? Donde está la que yo mencionaba, vamos a anotarla por acá, la que yo mencionaba que es la postinfecciosa. 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 Que, ¿cierto? Ante una infección intestinal, una gastroenteritis, ahora, sobre todo bacteriana, eso es importante señalarlo, después de esa infección, de esa gastroenteritis bacteriana, se generaría un estado de inflamación crónica de bajo grado. Vamos a notarlo acá. Inflamación crónica de bajo grado, ¿ya? Repito, esto sería después de la gastroenteritis bacteriana. Y eso produciría alteraciones en la microbiota comensal, activación inmune crónica, ¿cierto? Cambios de la permeabilidad intestinal, comunicación neurohumoral bidireccional entre el cerebro y el intestino. Entonces sería una suerte de hipersensibilidad visceral de origen inmune postinfeccioso. En resumidas cuentas. Y acá tendríamos que agregar, ¿cierto? Una subcategoría en realidad, pero vamos a notarlo como otro, que es la disbiosis bacteriana, que yo he dicho. Disbiosis, ¿ya? Que afecta todas las funciones, igual que en la enfermedad inflamatoria intestinal, de todos los roles del sistema inmune en la función sensorial, motora, ¿cierto?, de el intestino y además es capaz de generar sustancias que van a ir a la sangre y van a ir a la circulación sistémica y afectar el cerebro, ¿cierto? En el fondo, ¿qué, qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo el intestino al cerebro? Y por eso se interpreta esto. Si lo miramos desde el punto de vista evolutivo, la señal que está mandando el intestino al cerebro es que el intestino está infectado. Entonces, por eso duele, ¿ya? Porque el intestino está mandando una señal al cerebro de que hay un estímulo lesivo, en este caso una infección crónica. Entonces, ese proceso de alteración de la microbiota es interpretado por el cerebro como una infección crónica o como una amenaza de infección crónica y por ende el intestino aumenta la respuesta inmune y se altera, ¿cierto?, la sensibilidad visceral. Entonces, esta disbiosis tiene que ver o está asociada a crecimiento bacteriano. Bacteriano. Un quinto factor importante, ¿cierto? Tiene que ver con las alergias. Alergias alimentarias, ¿cierto? Por cierto, o intolerancias alimentarias, hay una asociación epidemiológica conocida entre síndrome de intestino irritable y alergias o intolerancias alimentarias. Algunos antígenos presentes en los alimentos podrían activar, bueno, de hecho activan el sistema inmune de las mucosas, podrían generar disbiosis, podrían estimular hipersensibilidad. Entonces está involucrado. El mecanismo alérgico
o las respuestas de hipersensibilidad están claramente asociadas al síndrome de intestino irritable desde el punto de vista fisiopatológico y epidemiológico. Tanto es así que, por ejemplo, pacientes con síntomas alérgicos, o sea, con otras enfermedades alérgicas como la rinitis alérgica, como el asma bronquial, que son reacciones de hipersensibilidad, tienen mayor prevalencia de síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, hay una asociación ahí. Y el sexto factor, no menos importante, por eso last but not least, ¿ya? El o la teoría psicosocial, ¿ya? Ya dije que los síndromes de intestino irritable son más frecuentes en pacientes con trastornos del ánimo y con depresión, ¿ya? O sea, y trastornos de ansiedad. Entonces, estos factores psicosociales, que son factores epigenéticos, tendrían su origen o se ha visto que existe asociación entre, por ejemplo, traumatismo psicoemocional en la infancia, abuso infantil, estrés psicoemocional crónico, asociado esto a depresión y a trastornos de ansiedad, como yo había mencionado. Y todo esto llevaría a alteraciones que todavía está poco claro, alteraciones en todos estos factores neuroendocrinos, neuroinmunes, incluso a disbiosis. ¿Ya? Intestinal. Es interesante plantearlo porque los pacientes, por ejemplo, con depresión, muchos de ellos, es solo para darles una pincelada porque es un tema bastante complejo y que yo creo que ustedes van a explorar más adelante cuando tengan el curso de psiquiatría. Pero para darles un adelanto, por ejemplo, los pacientes con depresión alteran su dieta y los pacientes, muchos de ellos, ¿ya? Y los pacientes que alteran su dieta, que están con un cuadro depresivo, ese cambio de la dieta podría inducir un cambio o una alteración en la microbiota intestinal, es decir, una disbiosis, y gatillar, entre comillas, todo este otro proceso. Entonces, ese proceso que es mental o que es de origen mental tendría un correlato somático. Todo eso tiene que ver con la medicina psicosomática, que es muy, muy interesante. eh, y plantea, por cierto, consideraciones fisiológicas y filosóficas muy interesantes, como por ejemplo es un cuestionamiento a la filosofía dualista, ¿m? Eh, porque es un proceso mental que termina afectando las bacterias del intestino. ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, ¿la mente y el cuerpo no son lo mismo? Bueno, a veces pasa que no son lo mismo. Bueno, y a veces sí. Bueno, bueno, eso es otra discusión, ¿ya? Em, entonces, como decía, traumatismo psicoemocional infantil, abuso infantil de todo tipo, físico, psicológico, sexual, etcétera, estrés crónico emocional, abuso doméstico y que lamentablemente, ¿cierto? Una de las razones, eso yo tengo que contarle todas las cosas relacionadas a la medicina, aunque sean datos que nos causen profundo rechazo y dolor. Una de las explicaciones de por qué el síndrome de intestino irritable es más frecuente en mujeres que en hombres es que lamentablemente no solo en Chile, sino que en el mundo, las principales víctimas de violencia doméstica son las mujeres. Y por esta asociación psicosomática sería una de las razones de por qué son las mujeres las que con mayor prevalencia hacen síndrome de intestino irritable. O sea, no solamente tiene que ver los estrógenos, sino que lamentablemente, ¿cierto? Como las mujeres son víctimas de violencia doméstica y de violencia sexual en mayor proporción que los hombres, hacen más cuadros funcionales como este. ¿Ya? Entonces, ese es un desafío y nos interpela a nosotros, no solamente desde el punto de vista clínico, sino que también desde el punto de vista personal. Yo los invito a reflexionar respecto a eso, porque esta es una enfermedad, es una condición clínica que donde es más evidente la relación, una de las que hay muchas otras,
por no decir todas en realidad, pero es una de las enfermedades donde se hace evidente la relación entre los sistemas de conducta humana y cómo nos estamos tratando unos a los otros y la aparición de enfermedades. ¿Ya? Entonces, yo los invito a reflexionar respecto a eso. ¿Ya? Bien, entonces eso es lo que yo quería contarles respecto del síndrome de intestino irritable. Entonces, repasen todo esto, quédense con el modelo multifactorial, quédense con que esto es una noticia en desarrollo, porque muchos de estos procesos, como dije, permanecen todavía poco definidos, pero estos mecanismos que acabo de mencionar son los que hasta el momento están bien dilucidados. ¿Ya? Bien, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular del colon. Em, Entonces, los divertículos son básicamente herniaciones o protrusiones de tipo sacular de la mucosa a través de la mucosa y la submucosa a través de la capa muscular de la pared del colon. Es importante distinguir la diferencia entre los divertículos verdaderos y de los falsos, o pseudo, mejor dicho, vamos a borrar eso mejor, de los pseudodivertículos, ¿ya? Porque los divertículos verdaderos son dilataciones que comprometen o que incluyen todas las capas, ¿ya? En cambio, los pseudodivertículos habitualmente lo que incluyen son la mucosa principalmente y la submucosa. Entonces, atraviesan la mucosa y la submucosa, los divertículos de la enfermedad diverticular, los más frecuentes son pseudodivertículos en realidad, ¿ya? Pero hablamos de enfermedad diverticular. El otro concepto que tienen que tener es el concepto de diverticulosis, porque se habla de diverticulosis. ¿Ya? La diverticulosis es cuando existen estos divertículos, pero el paciente está asintomático. Y cuando hablamos de diverticulitis, autoexplicativo, ¿cierto? Cuando existe inflamación con las características que vamos a mencionar un poquito más adelante, ¿ya? La causa, igual que en el caso del síndrome de intestino irritable, la causa es actualmente desconocida, por lo tanto, lo más probable es que sea una etiología multifactorial, ¿cierto? Y es una situación bastante frecuente. Y es uno de los motivos de consulta más frecuentes en, en lo ambulatorio y también en servicios de urgencia, donde, por ejemplo, un paciente con una diverticulitis complicada se puede presentar incluso como un cuadro de abdomen agudo. Hay algunos factores de riesgo que están involucrados, por ejemplo, los divertículos son más frecuentes en edades avanzadas, o sea, la edad es un factor de riesgo. Hay algunos factores genéticos que todavía no están bien definidos, la obesidad, el uso de tabaco, dietas carentes de fibra, eh, el sedentarismo, algunos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroidales, la aspirina, esos son factores involucrados. Em, Típicamente se asocia la enfermedad diverticular a constipación, eso, aunque es controversial en realidad, pero se asocia a constipación crónica, ¿ya? Eh, Sobre todo asociado a em, disminución de la fibra, pero la verdad es que la evidencia, en la dieta, ¿cierto? Pero la verdad es que la evidencia todavía es controversial. En algunos casos se piensa que puede contribuir, en otros no es tan claro, ¿ya? Y otros factores que se han involucrado, que también son probables que ocurran, es la disbiosis,
de la microbiota, ¿cierto? Igual que en todo trastorno funcional, hipersensibilidad visceral, nuevamente, hipersensibilidad visceral y dismotilidad. Dismotilidad. Todos son factores que pueden contribuir, ¿ya? Entonces, como decíamos, los divertículos son protrusiones de la mucosa y la submucosa o de toda la pared, ¿cierto? Pero habitualmente de la mucosa y la submucosa a través de la pared colónica y puede afectar a todo. Acá vamos a hablar particularmente de la enfermedad diverticular del colon porque es lo más común, pero puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal. Ahora, un lugar donde habitualmente no se ve afectado, o sea, no es el recto, ¿ya? El recto típicamente no está afectado o no se ve afectado en la enfermedad diverticular. Y entonces el concepto de diverticulosis sintomática o asintomática o sintomática y diverticulitis que habitualmente se presenta como un cuadro agudo, vamos a notarlo acá, como un cuadro agudo, incluso como un abdomen agudo, porque se asocia a cierta inflamación o infección. Los divertículos se pueden infectar y eso generar inflamación. Entonces se presenta como un cuadro de abdomen agudo con dolor en el cuadrante inferior izquierdo, signos de irritación peritoneal, signos de inflamación sistémica como la leucocitosis y eventualmente complicaciones que llevan a un abdomen agudo como abscesos en el divertículo, obstrucción intestinal. Entonces hay una asociación, esto es importante, hay una asociación entre enfermedad diverticular y obstrucción intestinal, eh, perforación, perforación. Los divertículos, como son de mucosa y de submucosa, son débiles, entonces eventualmente si se inflaman se pueden perforar y a partir de esto, ¿cierto? De la obstrucción y perforación, eventualmente peritonitis, fístulas, se pueden formar fístulas o estenosis por bandas fibróticas post-infecciosas, ¿ya? Y otra complicación importante, la vamos a notar por acá, es la hemorragia. Hemorragia digestiva baja, ¿ya? Hemorragia digestiva baja, que es más frecuente, de hecho, es una de las causas más frecuentes, cerca del 50% de las causas de hemorragia digestiva baja, o sea, casi la mitad de las hemorragias digestivas eh, por el ano, ¿cierto? Bajas, son o están asociadas a divertículos, ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Porque los divertículos no se forman en cualquier parte de la mucosa y entonces pueden producir hemorragia digestiva baja. Y muy importante recordar que los divertículos que producen hemorragia habitualmente, o sea, más común son divertículos del colon derecho, más que los del colon izquierdo, ¿ya? Eso como generalidad, ¿ya? Bien, entonces acá tienen una imagen de una colonoscopía donde ven, ¿cierto?, muchos divertículos como como yo les decía aquí. Ahora, sin embargo, pese a que la mayoría ocurren en el colon, efectivamente, los divertículos pueden ocurrir en cualquier parte del tracto intestinal. Lo más común es en el colon izquierdo en el caso de Occidente, no se sabe por qué, y en el caso de Oriente, ¿cierto? En los pacientes en Asia, en el colon derecho.
Eso no se sabe por qué. Y como dije, infrecuente que ocurra en el recto e infrecuente que ocurra en el intestino delgado. Por eso se habla en general de enfermedad diverticular cuando hablamos de la enfermedad diverticular del colon, porque por lejos es lo más habitual. Y estarían asociados con situaciones, eso tiene que ver con fisiopatología, así que lo vamos a anotar, tendría que ver con situaciones de aumento de la presión intraluminal, por eso, y de ahí su asociación, ejemplo, ¿cierto? Constipación, de ahí su asociación con la constipación, ¿ya? Tendría que ver también, aparte del trastorno de aumento de la presión intraluminal, tendría que ver con trastornos neuromusculares, ¿ya? Y trastornos de dismotilidad. ¿Mm? Por eso de ahí vendría su asociación, por ejemplo, con el síndrome de intestino irritable. Los divertículos son más frecuentes en pacientes con síndrome de intestino irritable, con constipación, con enfermedades neuromusculares, etcétera. Yo decía que los divertículos no se forman en cualquier parte. ¿Dónde se forman? Se forman en las partes, las porciones del intestino, del colon, donde la pared intestinal o la pared colónica es más débil. ¿Cuál es esa parte? Donde penetran los vasos sanguíneos, los vasa recta. ¿Ya? Entonces, se forman específicamente en esas porciones donde penetran los vasos sanguíneos porque es el lugar donde la pared muscular es más débil, porque tiene que dejar pasar los vasos sanguíneos para el aporte sanguíneo hacia la mucosa. Entonces, por ahí, por ahí se hernia la mucosa y la submucosa. Otra cosa u otro hallazgo común, esto lo van a ver en anatomía patológica, ¿cierto? Es que estos pacientes tienen un engrosamiento de la capa, particularmente de la capa circular y longitudinal de la pared del colon, particularmente alrededor de los divertículos, ¿ya? O sea, particularmente cercano a los divertículos. Eso lo vamos a notar también. Entonces, engrosamiento de la capa circular y longitudinal del músculo liso, ¿ya? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque si se engrosa o se engruesa, no sé cómo se dice, la capa muscular, ¿qué pasa? ¿Cierto? Esto es muy interesante. Disminuye el lumen, el diámetro del lumen, ¿ya? Entonces nosotros, disminuye el diámetro del lumen. Entonces nosotros tenemos que pensar qué pasa o existirá alguna ley, esto quizá lo vieron en física, existirá alguna ley física, biofísica, que me intente explicar qué pasa con un tubo cuando disminuye su diámetro en relación a la presión. Yes, existe, esto viejo conocido ya, la ley de Laplace en honor, ¿cierto?, em, en honor a Laplace, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, según la ley de Laplace, la presión dentro de un tubo y la presión transmural aumenta mientras el diámetro, eso lo habíamos visto también en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, repasen esa clase también. La presión entonces aumenta conforme el día, y ceteris paribus, ¿cierto? Mientras todas las otras condiciones estén constantes, la presión aumenta a medida que el diámetro de una estructura tubular disminuye. Por lo tanto, ¿cierto? Eventualmente los pacientes con diverticulosis, además, ¿cierto? Van a tener una presión transmural elevada. Vamos a notar esto. Presión transmural o una tensión o presión transmural elevada. Y al aumentar la presión y la tensión transmural, ¿qué pasa? Oh, al aumentar la tensión transmural, eventualmente puede disminuir aún más el flujo sanguíneo, es decir, generar isquemia.
¿ya? Isquemia. No sé si me explico, ¿cierto? Entonces, como hay un engrosamiento de la capa muscular cercano a los divertículos, disminuye el diámetro del colon y al disminuir el diámetro del colon aumenta la presión y al aumentar la presión eso afecta, impide una normal irrigación, ¿ya? Em, Eso, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería mencionar, ¿ya? Otras cosas interesantes en la etiopatogenia de la enfermedad diverticular es que durante, como yo decía, los divertículos del lado derecho son más frecuentes en Oriente o son más comunes en Oriente que en Occidente. Además, los divertículos del lado derecho, como yo les decía, son más susceptibles a hemorragia que los del lado izquierdo. Y la otra diferencia es que los divertículos del lado derecho, con mayor frecuencia, son divertículos verdaderos, es decir, que tienen todas las capas de la mucosa. En cambio, los divertículos del lado izquierdo, con mayor frecuencia, son pseudodivertículos, es decir, solamente contienen o solamente lo que sale por esos, entre comillas, hoyitos son sacos de mucosa y de submucosa. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que eh, en ese divertículo, ¿cierto? Va a haber bacterias, va a haber sobrecrecimiento bacteriano y eventualmente puede haber una infección del divertículo. Y al infectarse el divertículo se puede inflamar. Al inflamarse se pueden provocar abscesos y al provocarse, ¿cierto? Esa inflamación, ingresan bacterias y al ingresar bacterias eso puede generar necrosis de ese tejido. Al estar necrosado el tejido aumenta el riesgo de perforación y al perforarse, eventualmente, esto puede transformarse en un cuadro de peritonitis y en un abdomen agudo. ¿Ya? Eso es básicamente lo que pasa en la enfermedad diverticular. ¿Mm? Bien, entonces, repito, divertículos del lado izquierdo, lo más común es que sean pseudodivertículos. Divertículos del lado derecho, lo más común es que sean divertículos verdaderos. ¿Ya? Por ende, ¿cierto? Los divertículos del lado izquierdo, o sea, del lado derecho, con mayor probabilidad producen hemorragia. Los divertículos del lado izquierdo, con mayor probabilidad se infectan y al perforarse, por son más débiles, ¿cierto? Y además hay una disminución del diámetro del colon, ¿cierto? Entonces, con mayor probabilidad estos divertículos se perforan y llevan a peritonitis. Em, Eso, pues, ¿ya? Bueno, acá tenemos un monito de lo que yo acabo de señalar. Entonces, a partir del divertículo se pueden formar abscesos. Estamos en un contexto en el cual la pared está engrosada porque además de haber hipertrofia del músculo liso, hay infiltración porque está inflamado esto. Entonces, hay infiltración por linfocitos. ¿Ya? Hay metaplasia de las células de Paneth. Entonces la mucosa está, fíjense, engrosada, la pared, mejor dicho, está engrosada. Entonces eso hace que aumente más la presión adentro y aumente la probabilidad de que esto se perfore. Y otra situación que puede ocurrir que es similar a lo que ocurre en la fisiopatología de la apendicitis es que se impacte en el divertículo, se impacte, que significa que se impacte, que entra y después no puede salir, ¿ya? Se impacte un fecalito, que es un detritus de caca, ¿cierto? Es una porción de las heces que entra al divertículo y queda atascado en el divertículo y hace que ese divertículo evidentemente se pueda infectar y perforar. Entonces, eso es algo complicado, ¿ya? Bien, eso es respecto de la enfermedad diverticular, ¿ya? Y ahora vamos a el siguiente tema y último de intestino,
¿Ven? Les dije que iba a ser más corto este video. Y vamos a hablar entonces de la isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica, o mejor dicho, la insuficiencia mesentérica, tiene distintas formas. No es una situación tan común, pero es más común de lo que uno piensa. Yo he visto a hartos pacientes con isquemia mesentérica aguda, sobre todo, no crónica. Crónica sí es menos frecuente. Y podemos tener entonces fenómenos de isquemia de origen arterial, de isquemia o insuficiencia vascular de origen venoso, y podemos tener fenómenos de isquemia mesentérica oclusivos o no oclusivos, ¿ya? Em, no vamos a no vamos a hablar de la circulación mesentérica porque eso seguramente lo vieron ya en anatomía, ¿ya? La causa menos común de isquemia mesentérica o de insuficiencia mesentérica es la causa venosa, que tiene que ver con trombosis mesentérica, ¿ya? Em, Trombosis venosa mesentérica. Ya es la causa menos común, pero podría ocurrir con mayor frecuencia cuando existen fenómenos de hipercoagulabilidad como los que vimos en las clases de sangre, cuando hay daño endotelial, lesión endotelial, cuando hay fenómenos de hipercoagulabilidad secundarios a neoplasias, ¿ya? En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva con componente del lado derecho, ¿ya? Insuficiencia cardíaca derecha, o en pacientes que tienen fenómenos de trombosis venosa profunda. En todas esas condiciones podríamos tener una trombosis mesentérica venosa, ¿ya? Y eso generar el trastorno vascular y eventualmente la isquemia y la necrosis mesentérica. La forma más común de isquemia mesentérica es la isquemia mesentérica arterial aguda. Aguda, ¿ya? Hay una forma crónica, ¿cierto? Pero que, como les dije, es menos crónica, pero que es menos frecuente. Más frecuente, ¿ya? ¿En qué pacientes es más frecuente? Es más frecuente en adultos mayores, ¿ya? Y las asociaciones o las enfermedades más comúnmente asociadas son los aneurismas de la aorta abdominal y la obstrucción arterial tromboembólica. Y la mayor causa o la causa principal de obstrucción arterial tromboembólica o embólica es la cardioembólica, igual que en el stroke. Es decir, pacientes con fibrilación auricular, pacientes con enfermedad mitral, pacientes con prótesis valvulares o en el infarto agudo del miocardio. Yo creo que eso mejor lo anotamos, ¿ya? Entonces, más frecuente asociado a fibrilación auricular, enfermedad mitral, infarto agudo del miocardio, prótesis valvulares, ¿ya? Em, Causas más comunes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, bueno, no es la idea repasar la circulación mesentérica, pero la arteria mesentérica superior, como ustedes saben, tiene una línea reológica o una línea directa de flujo más o mejor desde la aorta. Por lo tanto, un émbolo que tiene un origen cardiovascular es más probable que entre a la arteria mesentérica superior y por ende el sitio más común de oclusión de isquemia y de necrosis mesentérica es el intestino delgado, ¿ya? Por esa causa, ¿ya? Y eso tiene una serie de consecuencias que vamos a ir viendo. Por ejemplo, siempre, esto recuérdenlo, siempre que el intestino esté isquémico, no necesariamente necrótico, pero siempre que el intestino esté isquémico, va a haber un aumento de la permeabilidad de la pared intestinal. Y por ende, ¿cierto? Vamos a tener trastornos de la motilidad,
podemos tener translocación bacteriana. Entran las bacterias intestinales a través de la pared y eventualmente pueden alcanzar la circulación portal, y si alcanzan la circulación portal, pueden alcanzar la circulación sistémica y transformarse en una sepsis, respuesta inflamatoria sistémica, shock séptico, ¿ya? Falla multiorgánica, muerte. Bueno, eso lo vamos a hablar, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Además, ¿cierto? Puede haber aumento de la motilidad. En la isquemia puede aumentar la motilidad, el paciente puede presentar náuseas, vómitos, diarrea o urgencia defecatoria y dolor abdominal, ¿ya? Eso inicialmente en la isquemia. Y en una etapa más tardía de la isquemia baja la motilidad, es decir, se produce, ¿cómo se llama eso? Eso se llama híleo paralítico o híleo adinámico, em, y se produce una pseudoobstrucción o una distensión de el intestino porque falla la motilidad. Entonces, al fallar la motilidad, sobrecrecimiento bacteriano, aumenta la secreción, las bacterias producen gases y se empieza a distender el intestino. Entonces, es una situación bien complicada, ¿ya? Para que repasen esos conceptos, revisen la parte de obstrucción intestinal. Lo otro que pasa es que en la isquemia mesentérica, el intestino, cuando está isquémico, repito, no necesariamente necrótico, cuando está isquémico, la mucosa intestinal no puede producir suficiente mucus. Y si la mucosa no produce mucus, ¿qué pasa? Aumenta la probabilidad de daño ácido péptico sobre la mucosa. Es decir, las enzimas digestivas, las propias enzimas digestivas, al no estar aisladas de la mucosa, para aislarlas en el componente, en el compartimento intraluminal para su función digestiva, empiezan a atacar a la mucosa misma, ¿ya? Porque hay carencia de mucus. Y en tercer lugar, esta alteración de la mucosa, de aumento de la permeabilidad de la mucosa, hace que se desplacen líquidos, se desplacen fluidos desde los vasos sanguíneos hacia la pared intestinal. Todo esto igual pasa en la obstrucción intestinal cuando la obstrucción intestinal produce el fenómeno de estrangulación, ¿ya? Entonces, se mueve, se desplaza el líquido hacia la pared intestinal se pone edematosa, al ponerse edematosa aumenta la probabilidad de translocación bacteriana, sepsis y o peritonitis, ¿cierto? Y al desplazarse el líquido hacia la pared intestinal, eventualmente se puede producir hipovolemia, y esa hipovolemia comprometer todavía más el flujo sanguíneo intestinal. Y ya cuando existe un infarto intestinal, cuando la isquemia ha producido necrosis, eventualmente respuesta inflamatoria sistémica, shock, fiebre, disentería, es decir, diarrea con sangre, leucocitosis, y si efectivamente las bacterias terminan invadiendo la mucosa, infectando la mucosa propiamente tal, la gangrena, ¿cierto? Y la necrosis gangrenosa, ya no es necesariamente isquémica, sino que necrosis isquémica y gangrenosa de la pared intestinal, peritonitis y todo eso. Entonces es un cuadro bien complicado, ¿ya? Bien complicado. La isquemia mesentérica aguda. Tiene tasas de mortalidad bastante altas, ¿ya? Esta es una enfermedad que ustedes no quisieran tener, ¿ya? Em, em, eso, ya no recuerdo cuál es la tasa de mortalidad de esta condición, pero debe estar cercana al 70-80%, por lo menos. ¿Ya? Eso es una cosa grave, ¿ya? Los pacientes se mueren de esto. Y después tenemos eso respecto de la aguda. Y respecto de la crónica es menos frecuente y lo que subyace acá es oclusión aterosclerótica. Aterosclerosis, ¿ya? En el fondo es la misma expresión de la insuficiencia vascular cerebral, de la cardiopatía isquémica, lo mismo, pero en el intestino, ¿ya? Aunque también puede ocurrir en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva
Puede ocurrir en pacientes con infarto agudo del miocardio, post-infarto, eso es importante, post-infartados, en pacientes con arritmias, y por esas arritmias tener menos irrigación intestinal, en pacientes con hemorragias, lo central es la aterosclerosis, pacientes con hemorragias, en aneurisma de aorta, igual, aneurisma de aorta, eso, ¿ya? Ahora, ¿por qué es menos frecuente la isquemia mesentérica que la isquemia aguda? Igual que en la cardiopatía coronaria, igual que en la cardiopatía isquémica, en la isquemia mesentérica crónica, el hecho de tener un intestino isquémico crónicamente lleva a la formación de circulación colateral. ¿M? Colateral. Y por ende es menos probable que una disminución del flujo sanguíneo genere una isquemia, necrosis, ¿cierto? Esa evolución natural, porque va a haber circulación colateral. El pero es que esta circulación colateral no necesariamente va a aportar suficiente riego sanguíneo para situaciones de alta demanda. ¿Y cuál es la situación de alta demanda intestinal más frecuente? La situación postprandial, es decir, cuando el intestino requiere moverse, cuando requiere secretar cosas, cuando requiere hacer peristalsis, cuando requiere hacer mezcla, cuando requiere todo eso, ya todo eso requiere energía, requiere aumento de la irrigación sanguínea y por ende, cuando existe esta isquemia crónica aterosclerótica, ¿cierto? Eh, la circulación colateral no siempre va a poder aumentar el riego sanguíneo del intestino y eventualmente va a aparecer esta isquemia mesentérica de bajo grado, ¿cierto? Subcrítica, no como en la aguda, em, pero el paciente va a presentar un cuadro de dolor abdominal, ¿cierto? Sobre todo postprandial o dolor abdominal en otras situaciones de alta demanda, por ejemplo, ante el ejercicio físico. Eso se denomina, es curioso, pero se llama igual que en el caso de la cardiopatía isquémica, se llama angina, angina abdominal o angina digestiva o angina mesentérica, ¿ya? Porque se produce un dolor abdominal que es de tipo anginoso, ¿ya? Entonces, estos pacientes además pueden tener otras manifestaciones clínicas como disminución del peso corporal, primero por mala absorción, primera cosa. Ya, nunca se olviden de eso. Un intestino isquémico es un intestino que va a mal absorber. Y por otro lado, porque estos pacientes van a modificar sus hábitos dietéticos para controlar los episodios de dolor. Van a empezar a restringir quizá algunos alimentos que ellos perciban que les gatilla más dolor, ¿ya? O van a empezar a disminuir las porciones, entonces se empiezan a malnutrir. ¿M? Em, em, Eso, ¿ya? Ahora, por cierto, la isquemia mesentérica crónica, la forma crónica, hace que sea más susceptible este paciente a desarrollar eventualmente una isquemia aguda, ¿ya? Eso em, es así, ¿ya? Entonces, eso en general respecto de la isquemia mesentérica, ¿ya? Entonces, para repasar, ¿ya? Aterosclerosis. La aterosclerosis es la causa más común de isquemia mesentérica en su forma crónica. El paciente que tiene dolor abdominal, postprandial, dolor abdominal en otras situaciones de alta demanda, como en el ejercicio, ¿cierto? Pero el riesgo de isquemia mesentérica aguda es superior, ¿ya? En el caso de la isquemia mesentérica aguda, los émbolos arteriales, sobre todo los émbolos que tienen su origen en el corazón, fibrilación auricular, enfermedad mitral, prótesis valvulares, todo lo que mencionamos, infarto miocardio, disección arterial, particularmente disección aórtica, que se asocia a la forma aguda y crónica. Trombosis, sobre todo la que tiene origen en la trombosis aterosclerótica, aunque también la trombosis venosa en los pacientes con cuadros de hipercoagulabilidad.
Vasculitis, ¿ya? Las vasculitis producen trombosis y eventualmente también fenómenos trombóticos. Bueno, esto es lo que yo decía, trombosis de las venas mesentéricas en el caso de los fenómenos de hipercoagulabilidad. Situaciones de gasto cardíaco bajo que llevan a menor flujo sanguíneo mesentérico, infarto, insuficiencia cardíaca, etcétera, arritmias, ¿ya? Arritmias, etcétera. Y condiciones inflamatorias que afectan a los vasos mesentéricos, particularmente la pancreatitis aguda, una úlcera perforada, úlcera péptica perforada y tumores que ocluyan los vasos sanguíneos. Entonces, repito, dos formas, la aguda y la crónica. En la aguda podemos tener la venosa, por ejemplo, la trombosis de vena mesentérica o la oclusión arterial trombótica o embólica. La embólica es la más frecuente. O podemos tener la isquemia mesentérica no oclusiva, es decir, donde no hay un tapón, en palabras simples, dentro de algún vaso sanguíneo, sino que ocurre en situaciones de bajo flujo, como en la insuficiencia cardíaca, en la arritmia, en situaciones de alta demanda. ¿Ya? Entonces, repito, lo central en la fisiopatología de la isquemia mesentérica es que un intestino isquémico es un intestino que tiene aumento de la permeabilidad, es decir, hay un trastorno de la barrera mucosa. Eso hace que se liberen bacterias, toxinas, sustancias vasoactivas, inflamatorias, ¿cierto? Etcétera. Respuesta inflamatoria sistémica, síndrome de disfunción multiorgánica y eventualmente la muerte. Y el desplazamiento de líquido hacia el intestino causa hipovolemia, lo que contribuye al shock y a la disfunción multiorgánica y precipita el resultado mortal. Eh, bueno, eso es en resumen, ¿cierto? Tanto en lo tromboembólico, en lo de hipercoagulabilidad o en el vasoespasmo mesentérico o en situaciones de bajo flujo, menos flujo hacia el mesenterio, vasoconstricción, por lo tanto menor flujo aún hacia hacia la mucosa, mayor disminución del flujo sanguíneo hacia el mesenterio, daño mesentérico y todas las condiciones que acabamos de- de señalar, ¿ya? Ahora, hay una situación que, aparte de esto, me gustaría mencionar, que es una forma o un subtipo de isquemia mesentérica, que, como yo dije, lo más probable es que afecte al intestino delgado, la oclusión, la oclusiva. ¿Por qué? Porque el intestino delgado recibe irrigación de la mesentérica superior y lo más probable es que un émbolo que va de la aorta termine en el territorio de la mesentérica superior. Eso es cierto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el colon? ¿El colon se puede isquemizar? ¿Se puede infartar? Sí, ¿ya? Entonces, me gustaría hablar de la colitis isquémica, ¿ya? Vamos a hablar de la colitis isquémica. ¿Ya? Porque todo lo que hemos dicho hasta el momento tiene que ver con el intestino delgado, ¿ya? Los factores de riesgo para la colitis isquémica son bastante similares a los de la isquemia mesentérica y del intestino delgado, ¿ya? Y igual que en ese caso, hay formas agudas y hay formas crónicas que tienen la misma fisiopatología subyacente. Primera diferencia es que la forma clínica más común de una isquemia mesentérica, o sea, de una isquemia colónica, de una colitis isquémica, es autolimitada y es un proceso habitualmente reversible. ¿Pero cómo? ¿No era lo mismo? No es lo mismo, ¿ya? En un 80% de los pacientes con colitis isquémica, el proceso es autolimitado y es reversible, y, o sea, no lleva a esta evolución natural, como yo había mencionado recién, de respuesta inflamatoria sistémica, falla multiorgánica, muerte. ¿Ya? Em, el 20% restante, uno de cada cinco, son pacientes que se pueden resolver quirúrgicamente y entonces tampoco se mueren.
¿ya? Entonces, es una situación que los pacientes no van a llegar con tanta frecuencia a un resultado mortal o una complicación sistémica como en el caso de los pacientes con isquemia eh, del intestino delgado. Ahora, esto es por qué, ¿ya? Porque sucede que el colon no solamente es irrigado por la mesentérica superior, sino que también pertenece al territorio de la mesentérica inferior y es más, también es irrigado por ramas de las arterias ilíacas internas, ¿ya? Por lo tanto, el colon tiene una protección antiisquémica anatómica mayor que el intestino delgado. No sé si me explico. Entonces, el colon, al estar irrigado por más fuentes, valga en palabras simples, ¿cierto? Rara vez cuando se ocluye ramas de la mesentérica superior o ramas de la mesentérica inferior, rara vez lleva esto a isquemia y necrosis, porque hay circulación colateral de las otras ramas. Entonces, si se me tapa una rama de la mesentérica inferior, eventualmente, supongamos que eso es poco frecuente, eh, aún tengo la irrigación de la mesentérica superior y aún tengo la irrigación del territorio de la ilíaca interna. However, ¿ya? Hay zonas del colon, y esto es por eso me interesaba hablar de la colitis isquémica, porque acá se da un principio fisiopatológico similar al que nosotros hablábamos respecto del stroke. Si ustedes piensan o recuerdan cuáles eran las áreas del cerebro que tenían mayor predisposición a isquemia necrosis, las áreas terminales o las zonas limítrofes. En el colon es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las áreas del colon que se clasifican como áreas vasculares limítrofes? Dos que tienen que recordar. Número uno, la curvatura o la flexión, curvatura o flexura, no sé cuál es el término anatómico correcto, esplénica. ¿Ya? La curvatura esplénica del colon es un área terminal o un área limítrofe, ¿cierto? De el territorio de la mesentérica superior con el de la mesentérica inferior. Es un área limítrofe. Y la otra, y por lo tanto, es una de las zonas donde con mayor probabilidad voy a tener isquemia del colon. Y la otra es la unión recto-sigmoidea. Unión recto-sigmoidea. ¿Ya? Entonces, la unión recto-sigmoidea y la curvatura esplénica del colon son las áreas limítrofes de la circulación mesentérica del colon y por ende, ¿ya? Son las áreas de mayor susceptibilidad a el daño isquémico. Y por ende, el lado del colon que con mayor probabilidad se nos va a isquemizar y eventualmente infartar es el colon izquierdo, por esta razón. Colon izquierdo. Bien, entonces hay hartas cositas que pasan en el colon izquierdo, ¿no? Interesante, fisiopatológicamente hablando, ¿cierto? Em, el recto, de nuevo, igual que en la enfermedad diverticular, el recto con menos probabilidad, es muy poco frecuente que haya un infarto del recto, porque el recto tiene una importante irrigación adicional por el territorio de las ilíacas internas, ¿ya? Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque entonces, ¿cuándo se van a producir estos infartos en estas zonas o estas isquemias en estas zonas limítrofes del colon? Igual que en el cerebro, en situaciones de bajo flujo o de mala perfusión, habitualmente de origen sistémico.
Por ejemplo, en el shock, en el politrauma, bueno, en la oclusión embólica de los vasos mesentéricos, por supuesto, en los estados de hipercoagulabilidad, en las vasculitis, en la anemia falciforme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, en el abuso de medicamentos vasoconstrictores, en la disección aórtica, en el uso de cocaína, en el ejercicio físico extenuante. Entonces, no sé si me explico. Situaciones de bajo flujo hacen que los territorios más susceptibles a isquemia, que son los territorios limítrofes, eventualmente puedan quedarse isquémicos y en la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Eh, Situaciones de bajo flujo sistémico con mayor probabilidad, ¿ya? Em, Ahora, eso en lo agudo. Y en lo crónico, ¿cierto? Cuando hay episodios repetitivos de isquemia, eso genera la colitis isquémica, que es una inflamación, ¿cierto? Y de nuevo, otro principio fisiopatológico, el tubo digestivo inflamado, ¿cierto? El tracto intestinal inflamado, eh, ¿qué hace? Es más susceptible a la formación de estenosis fibrosas, adherencia fibrosa y por lo tanto obstrucción intestinal y un intestino inflamado, igual que un intestino isquémico y sobre todo en este caso que la inflamación es de origen isquémica, ¿ya? Disminuye la función de barrera, por lo tanto puede ocurrir translocación bacteriana y peritonitis, translocación bacteriana y sepsis y ese tipo de complicaciones. Al punto tal que muchos de estos pacientes cuando hacen esos fenómenos, incluso aunque el intestino no esté isquémico y necrótico me refiero, igual hay resección quirúrgica de esas porciones del intestino para evitar las complicaciones derivadas de la isquemia de esas porciones. Eso es lo que yo quería mencionar respecto de la colitis isquémica, ¿ya? Bien, les prometí un video más corto y fue más corto, 1 hora 20, que es como una clase, pero bueno, fue más corto, ¿ya? Con esto, entonces, terminamos el tema o el subtema, el subcapítulo de intestino y por lo tanto nos quedaría solamente el tema o los temas de hígado, vía biliar y páncreas que de verdad espero poder hacerlos en un solo video, si no, o quizás no, quizás convenga que los divida. Bueno, no sé, ahí lo voy a decidir, ¿ya? Insisto, vayan revisando estos temas desde ya para que no se les vaya acumulando la materia, porque como ustedes ven es harto, aunque yo en realidad en estos videos no quiero decir que sea suficiente, ¿ah? Pero porque no lo es, ¿ya? Pero he tratado de darles las claves, ¿ya? Considerando lo excepcional de toda esta situación, ¿ya? Bien, pues entonces voy a tratar de mandarles mañana, de subirles mañana, no sé si todo, pero de repente solo hígado. Bueno, ahí vamos a ver. Bien, les mando un abrazo. Acuerden, denle me gusta, porque eso, eh, y si le dan no me gusta, que sea porque vieron el video, no como el no me gusta que le dieron el otro día a un video que se lo dieron como a los 5 minutos de haberlo subido. O sea, si no les gusta es porque lo vieron y no les gustó, po, pero véanlo. Pero denle me gusta mejor. No le den no me gusta, porque así yo me siento bien y me motivo. ¿Ya? Ya, les mando un saludo, un abrazo y que estén muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.